vicepresidente también, Juan Manuel Juanco. Así que bueno, damos comienzo a esta charla que es muy importante y de muy interés para nosotros, y acá, con mucha convocatoria también acá en la sala de colegio. Así que cuando quiera, doctor Portillo, damos comienzo. Muchas gracias. Bueno, espero que me escuchen bien. Estas charlas, jornadas, diplomaturas, tanto para nobles, jóvenes, como para los que ya se encuentran en el ejercicio, ponerse a tono con todo el plexo normativo nuevamente, y para las herramientas cibernéticas, por decirlo de una manera, las herramientas nuevas que tiene este proceso que nosotros teníamos hasta no hace mucho de manera totalmente presencial. A nosotros nos lleva a realizar este tipo de jornadas para que todos estemos al tanto de los cambios y para que hablemos el mismo idioma. Una vez más, voy a agradecer a la Comisión de Jóvenes y de Nobles por la participación y por el entusiasmo en estar con nosotros, porque lo único que vamos a pedir de cada uno de ustedes que después los nobles y los jóvenes se acoplen a las comisiones de ellos para que puedan también recibir material y estas charlas sean recepcionadas de manera rápida, ¿no? Y todas las dudas que puedan sacarse también lo hagan con ellos dentro de sus comisiones. Es muy importante que el joven y el noble abogado tenga el apoyo de todo el colegiado, no solamente de su padrino, que fue el que firmó el aval, sino de todas las comisiones. Cada abogado tiene que saber que existen comisiones, y esas comisiones pueden ser cubiertas por ustedes, y tienen que interesarse en cada una de las comisiones. Hoy vamos a hablar del proceso civil y comercial. Vamos a hacer un pequeño panorama de los deberes y facultades del juez, de la obligación del abogado dentro de su marco profesional, el lenguaje que debe tener, la forma que debe ubicarse dentro de un juzgado. Y hablamos dentro del juzgado como un ambiente hoy, ¿no? Como un ambiente total, porque también tenemos audiencias virtuales, también tiene que ser con decoro, con respeto al colega, con respeto a la investidura judicial, y por sobre todas las cosas a las personas que uno patrocina o defiende, y en un marco de igualdad con la persona que está del otro lado o contraparte. El vocabulario jurídico es algo que debemos respetar. El juez lo tiene asimilado per se. El abogado se prepara para tenerlo, y no me lo dijo nadie, no me lo han contado, a colegas que todavía le quedan vicios de su vida anterior o de su vocabulario anterior. En realidad tenemos que tratar de conseguir que ese vocabulario sea entendible, manifiesto con nuestro entendimiento, saber que la persona que tenemos delante tiene que conocer ese vocabulario tal y cual como lo conocemos nosotros, que el abogado que lo tenemos del otro lado, en la otra parte, tiene que conocer el vocabulario tal y cual como lo conocemos nosotros, y las definiciones las tenemos que tener bien asimiladas. ¿Por qué? Porque en una sentencia o en
en una norma, esas expresiones o esos significados a nosotros nos van a dar la pauta de la situación que tenemos dentro del proceso. Nosotros sabemos cómo se valora un daño, cómo se valora una cosa, sabemos la definición de cosa, sabemos la definición de daño, sabemos lo que es la punibilidad, pero ponerla en práctica con nuestros clientes por ahí se complica. La redacción de un escrito es importantísimo. Hoy he visto también que hay jueces que en su sano criterio o en su juicio rebotan escritos porque faltan algunos datos personales del abogado que hoy son necesarios, como el domicilio electrónico o el domicilio legal, que hemos perdido esa dinámica de poner un constituido, un domicilio constituido, o están observando algunos escritos. Eso desde la práctica uno va tapando, va cerrando todas esas dudas, trata de que no vuelva a ocurrir, pero sería bueno que empecemos a pensar antes de hacer una presentación si realmente esa presentación está en condiciones de ser así. No confundir los significados, no confundir los textos, no confundir el petitorio o la pretensión, no confundirla, es importantísimo. Reconocer los institutos, si uno inicia un alimento, saber que está dentro del instituto de la responsabilidad parental. Si uno inicia un desalojo, saber cuáles son las excepciones en cuanto a la contestación, porque uno tiene que saber que ese desalojo va a llevar consigo una respuesta en el contexto de la demanda. Saber que en el momento de trabada la litis o la notificación de la otra parte, los plazos son perentorios y finalizan per se. Uno no puede contestar una demanda en el día 11, sino que la tiene que contestar antes de los 10, en un proceso sumario. Y todas esas situaciones que uno va viendo dentro del proceso, las tiene que ir asimilando y las tiene que adquirir como propiedad. No importa de qué lado esté, no importa cuál es el derecho que va a proteger, si no sabe dónde está ubicado y cuáles son los significados dentro del derecho. Cuando dice esto, sabemos que los deberes y las facultades de los jueces van a estar muy determinadas por la labor del abogado. Ellos tienen el pensamiento independiente, que uno lo tiene por el tercero que no es parte, obviamente, aquel que resuelve el litigio, solamente con las pruebas que las partes van a presentar. De ahí va a partir la premisa de que el juez independiente no puede tampoco ser parte. Entonces esa parte que nosotros vamos a representar tiene que estar bien parada y bien vista dentro del proceso. Todo este material después me lo piden o se lo piden a la gente de Noveles y de Jóvenes y se lo vamos a facilitar. Respecto a la posición que tiene el abogado dentro del proceso, nosotros sabemos que el justiciable tiene que aportar la cantidad de datos que nosotros se lo vamos a requerir para que el proceso pueda avanzar. Y si hay alguna situación o algún dato o alguna documentación que es necesaria para el inicio del proceso, el abogado es el primero que la tiene que conocer. En esta época de pandemia y en esta época de presentaciones electrónicas, hemos visto que por una acordada
se solicitaban las partidas de nacimiento que se piden mediante pago de una tasa a la provincia de Buenos Aires, al registro nacional o al registro provincial de las personas. Eso fue una acordada y en realidad fue una reglamentación que tendríamos que ya dejarla como práctica desde acá en adelante. Ya nos servía para iniciar algún proceso donde los niños o niñas estén como partes defendiendo su derecho. La partida de nacimiento antigua, que teníamos de color celeste o color verde, y tampoco la partida de nacimiento blanca, esa que teníamos en casa, o que el cliente en este caso tenía en casa. Si no, nos tuvimos que poner un pasito más adelante, ayornar con la tecnología, pedirle al cliente que baje por internet esa partida de nacimiento, y nosotros luego podríamos iniciar. En realidad tendríamos que tenerla antes del inicio, porque si nosotros iniciamos, ya el primer despacho va a ser intímese y no nos dan el traslado de la demanda. Todas esas pequeñas situaciones que nosotros las podemos evitar desde nuestro estudio y desde nuestra sapienza, hacen que el proceso no se nos caiga. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Quieren que lo ponga con este? Ahora sí. Sí, será. Hola, hola. Bueno. Retomamos entonces. Luego de la pandemia o de este sistema mixto que hemos llevado, que estamos llevando nuevamente, ha quedado como ya arraigado el tema de subir documentación digital con firma digital de los distintos estamentos administrativos, provinciales, nacionales, y también municipales, y con más razón como documental necesaria, importante y pertinente para el inicio de una demanda. O para empezar a que esa pretensión de nuestro cliente comience su ruta dentro del juzgado o dentro de la jurisdicción. No busquemos, con la presentación primera, tener el primer rechazo o el primer proveído como rechazo. Intentemos, y se los digo con experiencia en el tema, intentemos que en el inicio tengamos todo ya preparado como para no tener ese rechazo. Llámese todo, bono 8480, también se paga mediante el sistema, se crea el usuario, se ingresa al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y se paga mediante el sistema de pago. El que tiene una cuenta Mercado Pago también lo puede pagar. Y en el acto, en el momento, ya va a figurar esa boleta con el pagado en rojo dentro del sistema o del legajo del sistema de cada uno de los abogados. Lo mismo pasa con la caja. Generamos el bono, podemos pagarla vía telemática,
Se genera el pago, se paga y figura automáticamente luego en boletas de aporte. Por ahí uno es repetitivo en las cosas, o uno les cuenta algo que ya saben, pero hay muchos colegas que todavía no lo hacen. Generan la boleta, se la dan al cliente, inician el expediente, y el cliente luego que traiga el bono pago. El primer promedio va a ser cúmplase, o se informa al colegio. El artículo 13 dice clarito que acá, dentro del colegio de abogados, se va a iniciar un sumario administrativo. Que bueno, que no ocurra en el pronto tiempo no significa que el expediente no quede paralizado. Cada 3 meses, ustedes saben que el expediente lo pueden paralizar dentro del juzgado. Entonces vamos a tener que evitar todo ese trastorno que nosotros le acarreamos o se lo trasladamos a la justicia y tratar que dentro del mismo estudio o de nuestro trabajo ordenemos la situación de iniciar una causa solamente con el hecho de iniciarla, o como me contaba un laboralista, en Capital lo inician 2 días antes de la prescripción solamente para que la prescripción no caiga. Por una cuestión de comodidad, por una cuestión de ser nosotros un poquito más expeditos, lo iniciamos. Pero el trabajo se lo estamos trasladando al juzgado. Y nosotros quedamos desprolijos y nuestro trabajo también queda atrasado. Porque ese prohibido nos hace que nosotros gastemos otro tiempo más para poder subir esos bonos, para poder subir esa partida de nacimiento que no supimos bajarla en un momento, o para poder subir cualquier otra documentación necesaria solo para el inicio. Dentro de nuestro departamento judicial, como el resto de los departamentos judiciales, la labor de secretario, la labor, obviamente, de todos los que están trabajando y recibiendo escritos por mesa virtual, es importantísima, pero nosotros no tenemos que desvirtuar nuestro trabajo. Mostrarles a ellos que nosotros sabemos trabajar y que hacer la presentación desde un primer momento, como corresponde, también a ellos le ahorramos ese tiempo que a nosotros nos va a producir un confort o nos va a producir una mejor vista en el momento que tengamos que presentarnos en alguna audiencia o en el mismo juzgado. Esa es la forma de que nos tenemos que ganar ese respeto. Por una cuestión propia, uno tiene que ser prolijo para ciertas cosas. Yo se lo digo porque he hablado con gente de los juzgados, he hablado con muchos colegas y sucede lamentablemente lo que les digo desde hoy. No tratemos tampoco de ser el abogado que tiene todo controlado, sin preguntar al colega. Para eso está Jóvenes, para eso está Nobles, para eso estamos los padrinos, o para eso está el colegio de abogados. Cualquier duda, ustedes tienen que preguntar, se tienen que acercar, se tienen que arrimar. Ayer dieron una muy buena charla respecto a registración para poder bajar los formularios de informe de dominio, esas cosas que son tan importantes. Y hay tanta gente que no es abogada y realiza nuestra tarea haciendo dinero para colmo, ¿no? sin menospreciar al resto de las personas. Gestores haciendo pensiones. Señores, vamos a poner un poquito en campaña. Si no queremos trabajar de esto, hay muchas cosas para hacer, pero esto hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo responsablemente. El abogado y el proceso. Discúlpenme que sea ciruela, pero lamentablemente hay situaciones que uno las tiene que decir. El abogado y el proceso corresponde también a los judiciables y abogado tomar conciencia acabada del deber cívico de colaboración con la justicia. Esto yo lo vengo llevando hace rato, esta filimina la tengo, me parece que desde el primer día que di clase, 2012, 2011, no me acuerdo cuándo fue, y esa es la realidad, tenemos que llevar conciencia. De más está decirles cuáles son los procesos que uno va llevando
o va a iniciar cada vez que tenga que esgrimir uno de las pretensiones de su cliente o de aquella persona que necesita defender su derecho. Acá tenemos el abogado como auxiliar de la justicia, para quien lo quiera tener después, los artículos dentro de la ley de ética profesional. La 5177 es la ley de ética profesional. Colaborar con el juez es esa tarea que nosotros tenemos desde nuestro estudio, como les dije recién, tratar de que la prolijidad nuestra también haga que el criterio del juez se arrime a nuestra pretensión, ¿no? Esa también es la parte. Hace poco ha salido la acordada donde hay una parte que, si bien estaba un poquito ya vapuleada, Dios guarde a Nuestra Señoría y todos esos rituales, tendríamos también nosotros que ocuparnos en que ese renglón sea ocupado por algo más propicio o por algo más pretencioso para nosotros. Dejar aclarado de qué lado estamos de la justicia, proponerle al juez medidas que quizás no se ha pedido, le debe pasar también al abogado penalista, que le propone, al fiscal le propone al juez de garantía ciertas situaciones que nosotros no podemos dejar pasar, y ellos por una cuestión de ritmo se les pasa, y yo lo he visto, y no lo hacen no porque no quieren, obviamente que saben mucho, sino porque ya tienen acomodado en su cabeza si sobran palabras para expresar eso. Uno ve que los jueces o las sentencias son casi todas similares, ¿no? ¿Hay alimentos? Bueno, primera es de manual. Primero la audiencia con la conciliadora, después la audiencia de testigo, después se pide provisorio, se pide al banco la cuantita. Bueno, es todo de manual. En el medio podemos pedir otras cosas. Eso depende solo de nosotros, del abogado que tiene estas herramientas para poder ayudar. Sí. Sí. Voy a contar el caso para que nos pongamos un poquito en el tono, ya que estamos hablando de alimentos. El caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto al listado de los morosos alimentarios. En la provincia de Buenos Aires hay muchos proyectos, obviamente. Hay mucha gente que está preocupada por el tema de que el alimentante, al no tener un ingreso, no puede pagar. El código bien dice que puede ser el conviviente, el alimentante, la familia directa. El código lo dice. Pero nosotros lo planteamos dentro de la demanda. Nosotros le damos las herramientas al juzgado. Le decimos, fulanito vive con la mamá, que es comerciante, tiene 4 locales en tal y tal lado. Nosotros damos esas... No sucede. Entonces, si nosotros no somos los hacedores de todo esto, no podemos. Y pedirle también al juez que se ponga o que se lo grave al alimentante moroso en algún registro. En el municipio de Moreno, en la licencia de conducir, en el municipio de General Rodríguez, para que no pueda sacar la licencia, que se oficie, que el juez ordene el oficio. El oficio lo confeccionamos nosotros, pero lo tenemos que pedir. Entonces, ver todo eso también es una situación de ayuda al Poder Judicial, y nosotros darle las herramientas para que también prospere. Uno siempre tiene que pedir para que se le dé. Uno tiene que pedir, y lo rechazado y mal rechazado lo tiene que recursar. El recurso ordinario, o la apelación, o la situación que nos cause un perjuicio, o la sentencia que nos cause un perjuicio, ya sea una sentencia
interlocutoria, una ordinaria, o un simple despacho, que nos cause un perjuicio, tiene que ser recursado. Tiene que ser recursado porque es la herramienta que nosotros tenemos. Y en el recurso tenemos que fundamentarlo. Por algo simple y sencillo, porque lo dice la ley. Los legisladores tuvieron un tiempo determinado para pensar esa pelea, para que esa ley salga. Entonces esa ley se tiene que cumplir tal y cual como está en la letra fría. Y buscarle el espíritu a la ley. Uno solamente no tiene que mencionarla, sino buscar doctrina, buscar jurisprudencia, sentarse. El que no lo sabe, el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez tiene un convenio directo con IJ, y uno pide solamente el usuario y la contraseña, y ese convenio permite que bajen jurisprudencia y bajen doctrina de manera gratuita. Utilicen las herramientas que da el colegio. El colegio tiene una hermosa biblioteca. Vengan a ver el panorama de una biblioteca, cómo pueden sacarse las dudas. El que no quiere buscar por internet, hay una biblioteca. Comuníquense con nosotros, vengan al colegio, busquen la forma que todo va a ser solucionado, pero no se encierren tampoco en el no. Me dijo el juez que no, ya está, se me cayó la moral, no, hay que recursar. El derecho tiene que ser defendido. Y ustedes son las herramientas necesarias que tiene la gente común para que se defienda. No me voy a cansar de repetir nunca que la situación de la persona mal defendida es una situación irreversible, porque la persona no quiere ver más a un abogado. La persona mal atendida después no quiere ver más a nadie. Bueno, mil disculpas, hoy vine en ciruela. Bueno, la clasificación de la doctrina, vale está decir, los procesos de conocimiento, y ordinario, sumario, ya ordinario quedó desuetudo, ya son sumario y sumarísimo, o sumarísimo no se dice tanto tampoco como antes, pero existen procesos, medidas cautelares muy rápidas y expeditas. Muchos se inclinan a habeas directamente a querer resolver todo más rápido, y por ahí con alguna medida autosatisfactiva ya quedamos medio solucionados. No me va a dejar mentir la doctora Ojeda, estos procesos rapidísimos son muy entendibles, y también tenemos el problema de pedir un amparo y que nos caiga en un juzgado que no es idóneo en la materia. O sea que sería importantísimo rever cada vez que vamos a pedir un amparo y pedir una medida autosatisfactiva o pedir un proceso sumarísimo. Hay situaciones que obviamente que no se puede, que hay que ir directamente al amparo, o según el momento, la época donde uno quiere iniciar el proceso, por ejemplo en la feria. Pero sí hay que tratar de agotar las vías, hay que agotar las vías necesarias. Dentro de los procesos de ejecución, tenemos el que nos protege a nosotros, que es el de ejecución de honorarios. Vamos a hablar también un poquito de ese convenio que nosotros hacemos dentro del estudio jurídico. Es importantísimo que nosotros vivamos de la profesión, cobremos lo que dice la ley de ética, tengamos esa aptitud de poder cobrar, porque no todo el mundo es apto para cobrar, eso lo han visto, lo saben de mano propia de ustedes. Cuesta a veces decir un proceso de alimento y son 7 IUs según la ley, pero qué sé yo, por ahí es un poquito más, aporte, esperar la regulación, por decir uno de los, pero bueno, hacerle un convenio por ese mínimo, saber que tenemos una base para cobrar y saber que el cliente se va a comprometer a abonar.
que después se puede ejecutar, sí se puede ejecutar, obviamente, hay un proceso para eso, se llama ejecución de honorario, se paga, obviamente, el bono, se paga el IUS, y cuando regulen aportes, obviamente que también se va a pagar. También he visto en la sentencia, cuando uno termina el litigio, hay una sentencia reguladora de honorarios, donde piden que se complete obviamente nuevamente el aporte a la caja. Tienen que tener cuidado con los porcentajes, no equivocarse si es voluntario, si es contradictorio. Voluntario la mayoría son los juicios de divorcio vía conjunta, bueno, esos juicios, igual que cuando hacen la cuenta del sucesorio, y la tasa que se genera en el otro lado, ¿no? La tasa de justicia, acuérdense que se genera en la página de tasa de justicia, la página de ARBA, con el número de QUI. La pueden pagar ustedes, la puede pagar el cliente, pero también se puede pagar por internet, porque en el mismo formulario de tasa les dice para qué se paga la tasa, para qué juzgado, el número de causa, la misma tasa lo va a llevar. Cuando ustedes tienen que iniciar un trámite para inscripción, también tienen que generar una tasa. Esa tasa también le va a decir para qué trámite es, para qué ente administrativo es y lo que sale. Eso está todo puede ir a internet, le dice los valores. Cuando uno es particular damnificado o abogado del particular damnificado, también se paga una tasa. Y la sobretasa se genera en el colegio de abogados, en la misma página del servicio en línea. Cuando uno hace y genera el bono del adelanto del IUS previsional, ahí genera la sobretasa. La sobretasa es el 10% de la tasa. Sí, genera. La sobretasa genera. En la página de la caja, perdón, sí, la caja. Aportes en línea de la caja. Para la provincia de Buenos Aires es la página moradita, ¿no? La sobretasa. Cuando nosotros terminamos, que finalizamos todo, no solamente generamos, sino que subimos los comprobantes de pago al expediente que finalizó. Y damos cumplimiento al famoso artículo 21 y 22 de la ley. El artículo 21 y 22 dice simplemente que tenemos que manifestar que no se nos debe nada. En un juicio sucesorio, no manifestar que no se nos debe nada y haber cobrado todo, podemos perjudicar a nuestro mismo cliente, porque no va a poder inscribir. Podemos perjudicar al sucesorio, a todo el resto. Podemos perjudicar al colega que quiere terminar su trabajo y no lo dejamos. O sea que cuando terminamos un proceso, finalizamos, cobramos todo lo que tenemos que cobrar, generamos los bonos, presentamos los bonos, en ese mismo escrito manifestamos en un solo renglón que no tenemos más nada que reclamar y que percibimos. Punto. Es como le dije recién, somos auxiliares de la justicia y tenemos que facilitarle las cosas tanto al colega como, en este caso, al juez. Y al justiciable, ni hablar. Honorario, ¿cuánto tiempo hay para reclamar? Para cobrarlo, para iniciar, 1 año. Lo dice la ley. Se inició 1 de febrero del 2020, 1 de febrero del 2021, tenemos plazo para ejecutar ese honorario. ¿Por qué tan acotado? Porque se supone que el abogado está dentro del expediente todo el tiempo y sabe los plazos. ¿Y qué pasara si pasara el año, no los reclamaste, pero tampoco pagaste los aportes? Ya tenés un problema con la caja. En un momento te pueden reclamar. Hay una parte, lo digo en la provincia de Buenos Aires, porque yo sé que hay gente de otro lado. Hay un ícono dentro de la misma página de la caja donde dice aportes no abonados. Porque hay algunos jueces que mandan a la caja, fulanito de tal no pagó sus aportes en tal sentencia.
Y figura, aunque uno no lo quiere creer, yo tuve una, obviamente, pero porque en el medio había quedado fue un incidente en un principal. Ese incidente me habían regulado y la verdad que yo no lo vi. También queda la diferencia y te lo avisa ahí por ese icono. Pero hay que tenerlo en cuenta mucho. La ejecución de la sentencia, en realidad, tiene un parámetro más amplio. Si la sentencia ya está, obviamente que la sentencia hay que ejecutar. Si se indispone, bueno, si indispone el ejecutado, obviamente hay que tomar otras medidas, cada uno tiene que ver cómo ejecutar esa sentencia. Yo lo que tengo por experiencia es que a veces la sentencia termina siendo, la ejecución de la sentencia, un juicio totalmente aparte. La ejecución de la sentencia termina siendo casi hasta un juicio aparte. Porque también hay que dar traslado, obviamente antes de la ejecución hay que dar un traslado, se tiene que notificar todo de la sentencia, y a raíz de ese traslado sale la ejecución o no. Puede haber sido notificado o no, porque después puede haberse notificado por el 42 en los estrados del juzgado, pero esa ejecución después, si es una ejecución importante, puede llevar hasta otro juicio. Eso no se lo olviden porque es importante tener todo para que la ejecución sea potable, una ejecución que tenga noción de ser ejecutable, ¿no? Uno intenta una pretensión con un fin favorable, o con una sentencia favorable, y que esa sentencia sea ejecutable. No voy a pretender que el abogado sea adivino, pero el abogado tiene que saber a quién va a dirigir esa pretensión, o a quién va a poner en cabeza el demandado la pretensión. No todo lo que brilla tampoco es oro, así que uno tiene que tener cuidado cuando inicia un litigio. Estamos también hablando de causas civiles, o de causa de familia, o de causas que son muy raras de llegar a una ejecución que no se dé, ¿no? Un accidente de tránsito, tenemos citado al tercero en garantía, tenemos citada, obviamente, a la compañía de seguro, tenemos citado al conductor del vehículo que produjo el daño, tenemos unas aristas de ejecución importantes. Quizás no tan así en el laboral, o no tan así en otras situaciones que, obviamente, que no es de mi incumbencia, pero hay situaciones ejecutables que te llevan por ahí un juicio más. La ejecución de la sentencia empieza a buscar libros porque hay libros y libros de ejecución de sentencia. Como también de recursos, obviamente. Bueno, ejecución prendaria, desalojo, ciataros cautelares, que son procesos, aparte de las medidas que uno puede pedir dentro de una demanda o dentro de una acción, procesos distintos para poder proteger, valga la redundancia, la sentencia o la liquidación de esa sentencia. Bueno, seguimos con el otro, ya un ratito más y arrancamos con la primera. Bueno, ya la diferencia de los procesos, ya lo estuvimos viendo más o menos, de conocimiento y de ejecución. Acuérdense en los procesos de ejecución que del otro lado tienen las excepciones. El que inicia un proceso de ejecución tiene que verificar, antes de iniciar, cuáles pueden ser las excepciones. El proceso de ejecución per se es bastante rápido, pero tenemos que iniciarlo desde el primer momento con todos esos requisitos que nos pide el mismo código. El mismo código nos dice
¿cuáles son los requisitos para el inicio? Que son muy pocos. Un contrato, una obligación realizada, una sentencia, como recién estaban diciendo, y las excepciones, que también son acotadas, las tenemos que tener en claro en el momento de iniciar la ejecución, para no tener ese rechazo, esa falta de legitimación, esa situación incómoda de explicarle al cliente una vez iniciado que no puede seguir el expediente o la causa. Entonces nosotros tenemos que tener en claro que si bien es un proceso rápido, ese proceso le tenemos que dar nosotros la impronta de la rapidez. Bueno, nomás. Bueno, acá tenemos las diferencias, que no son muchas, entre el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires lo que tiene, y se lo explico en dos palabritas, es la ejecución fiscal. Esa ejecución fiscal, que dentro del ámbito de nación no se contempla tanto, la provincia de Buenos Aires la tiene aceitadísima. ARBA, para nosotros, es una situación que por ahí incomoda decirlo, pero ARBA es para nosotros como nuestro hermanito más chico que hay que darle todos los días el desayuno. Y tenemos que estar prolijos con ARBA, porque ejecuta. Y tenemos un representante de la provincia de Buenos Aires, de la parte de ejecución, en cada distrito. Y están totalmente aceitados con el tema de ejecución fiscal. Si ustedes tienen clientes que fueron ejecutados fiscalmente por una mora o por una habilitación en la provincia de Buenos Aires, les puedo asegurar que van a litigar un ratito largo. En Nación tenemos los juzgados federales, que bastante separados están, dentro de la provincia de Buenos Aires, ya tenemos uno acá en Moreno, pero Nación tiene un sistema un poquito más lento, es una tortuguita un poquito más lento, uno puede recursar, lo escuchan, la Nación pretende que uno pague en vez de ser ejecutado, pero provincia no. Gracias a nuestro Código Procesal Civil y Comercial en la provincia de Buenos Aires, provincia ejecuta y ejecuta y ejecuta. Bueno, es lo más importante para nosotros, ¿no? Bueno, los procesos de conocimiento, del 319 en adelante, más o menos, para que tengamos en claro los artículos, nada más, saber que las controversias se ven dentro del proceso, uno presenta la situación de una manera, el que contesta obviamente que quiere revertirla, pero Provincia de Buenos Aires, como el proceso dentro de Nación, se lleva por las pruebas. No puedo, obviamente, y eso que les quede en la cabeza, no puedo realizar nada si no tengo las verdaderas pruebas. Inicio un usucapión, ya sabemos que tiene que intervenir el agrimensor, ya sabemos que tiene que intervenir cómo es el registro provincial de la propiedad, ya sabemos la medida que tenemos en la mediación previa, todo eso procesalmente debemos cumplirlo. Si bien hay inconstitucionalidades presentadas en el inicio, cuando ocurren estas cosas, por ejemplo en derechos reales, en el usucapión, hay muchos que evitan el tema de la mediación. Es necesario hacerlo porque en el momento de la sentencia se va a pedir ciertos parámetros y va a tardar un poco más, si no el proceso. Por eso es que pedimos que se acuerden de estos dos articulitos, que es lo que va a pasar dentro de todo el proceso. 319 y 320, todo eso que pasa dentro del proceso y que nosotros tenemos que estar aceitados, vuelvo a repetir, para que esto salga prolijo y no demos tanto trabajo. Bueno, ¿qué más? Siempre los casos que están dentro de la ley, ¿no? Sí, por favor.
Bueno, el sumarísimo en la provincia de Buenos Aires, lo tenemos del 321 en adelante. También se puede ver el 396, perdón, el 496, por el tema del proceso sumarísimo. Y es claro, todo lo que no está en el proceso sumario, dice que entra por el proceso sumarísimo. En el sumario nosotros tenemos todos los procesos que conocemos, pero a Dios gracias y a la tecnología hoy, cuando vamos a iniciar una causa por el medio telemático, por la mesa de entrada, inicio en receptoría, nos sale la lista completa de todos las causas que podemos iniciar, o todas las pretensiones, ¿no? Se le llama, ellos le dicen tabla, por materia, y nosotros podemos ver cuál es viable y cuál no es viable. En un momento determinado, cuando salimos de la facultad nosotros, los más grandes, esas cosas no nos decían. Nosotros aprendíamos en la facultad qué significaba cada proceso, pero nadie nos enseñaba qué era una tabla de materia, dónde se pedía, también que lo hacíamos a máquina de escribir. Cuando nos equivocábamos con la máquina, en la mesa de entrada te decían, vuelva para atrás, esto va con S y no va con C. En una sucesión no había actor, había demandado, o había demandado y no había, o te hacían poner al revés, no sé por qué, en un lugar me hacían poner actor, y en otro lugar me hacían poner demandado, según la mesa de entrada, pero bueno, hoy tienen todo dentro de la temática estructurada, la página de receptorías, de causas, y se lo rebotan también porque falta documentación, se lo rebotan también porque sí, eso lo sé, obviamente lo sé. Esa situación tenemos que evitar. Sí. El tema de cómo agregar la documentación. Un solo PDF. Hay una situación real que o sea, uno tiene que estar consciente. Lo que en esta situación es así. Lo que pide la acordada para iniciar la demanda es certificar las identidades, obligatoriamente. Partida de nacimiento, documento, no te pide ni copia de la credencial, obviamente, porque vos si no podías entrar, pues lo tenés que hacer con el token. Y los bonos, ¿no? Eso te lo pide. El resto de la documental, el certificado de que el chico va al colegio, el certificado de que está en un tratamiento, hacelo aparte. Por una cuestión de lógica, es tu prueba, la vas a presentar en otro. Si es que no está. Porque para colmo tenemos el tema de la cantidad de megabytes que se puede entrar. Hay que comprimir, ¿entendés? Entonces hay una situación también de espacio. Demanda, documento de la persona que inicia la demanda, en representación de sus hijos, entonces documento de sus hijos, partida de nacimiento, abajo los bonos en un solo PDF. Y después el resto de la documental. No por una cuestión de prolijidad, que valga la redundancia, sirve mucho, pero por una cuestión de espacio, porque después no te entra el resto. Si no hay que andar comprimirle el comprimido, y la verdad que es un tema. En uno solo, lo piden uno solo, lo piden uno solo, pero hay que ayornarse con el tema de la compresión. Claro, para el tratado es otra cosa. Hay que ayornarse con el tema de imprimir, de comprimir en realidad, que se llama... Sí, ahí lo. Es un corazoncito la aplicación. Bueno, hasta ahí estamos. Yo necesito que me digan si hay alguna pregunta, si no lo dejamos para el final. Es un año.
Sí, es un año. Con horarios es un año. ¿Para qué te pasó? O sea, Para poder ejecutarlo. Una vez que te lo regulan, ¿para qué la regulación? No. Una vez que te lo regulan, tenés un año. Tenés un año. Primero, gente, porque la persona que va a ser ejecutada de esos honorarios, sabiendo que iba a ser ejecutada, está esperando que ustedes lo notifiquen y que ustedes se den por las dos situaciones, o que se notifiquen y empiecen a ejecutarlo, o se notifiquen y dejen pasar el tiempo. Nadie quiere pagar el honorario de un día para el otro. Pero lo que estilo yo, por ejemplo, si tengo que ejecutar un alimentante, lo llamo por teléfono: mire señor, yo soy el abogado de la otra parte, mis honorarios fueron regulados, le aviso que me tiene que abonar, si quiere le paso un CBU, o si quiere se arriba el estudio y me firma un compromiso de pago, como usted quiera. Tratar esa charla no es anormal, porque usted se lo va a cobrar. Y si no, si es reacio, no quiere, porque en la audiencia usted vio que no se llevaban bien, una pequeña carta documento, o la notificación al domicilio real, o al denunciado, y después inicia la ejecución. Si sabe que es solvente, si sabe que trabaja, el juzgado no tiene ningún inconveniente en hacer el oficio, que retenga los saberes, y usted después va y pasa por la ventanilla del Banco Provincia y lo cobra. Que nadie se cuenta Desde que está todo firme. ¿Se notificó? Sentencia firme es la pauta que nos da para que el plazo corra. Sentencia firme es lo que a nosotros nos da la pauta de que se corra el plazo. No porque la sentencia esté firme y yo no lo notifico, el plazo no corre. Sentencia firme, lo notifico. Sentencia firme, arranca el plazo. Tenemos un año de la sentencia firme. ¿Algo más? Bueno, lo voy a dejar con el doctor Argüello. Gracias. Bueno, espectacular, doctor. Hace años que lo conozco, lo escucho, y todos los días, cada rato aprendo algo de él. Increíble. Esto como... No. Ahí te estás viendo ya. Bueno. ¿Eh? No, bueno, en realidad yo soy de caminar, pero no se puede, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, yo voy a dar un poco el punto de vista práctica del derecho penal. Totalmente diferente al fuero que estaba explicando el doctor. Y bueno, las posibles situaciones que uno debe, a una persona que es abogado, que ejerce la defensa penal. Yo más que nada ejerzo la defensa penal de muchos años en las causas penales. Prácticamente particular damnificado, la verdad no hice, creo que hice 2 en la trayectoria del derecho penal, pero sí muchas defensas penales, juicios orales y resoluciones alternativas a cada conflicto antes de llegar a una resolución en un debate oral. Lo que uno puede plasmarse o plantearse son 2 cuestiones, en principio, ¿no? Como base. A ustedes lo van a venir a ver una persona que está detenida, un familiar, o una persona que está imputada por un delito que no está detenido. Pueden ser las 2 circunstancias que a uno le pueden plantearse inicialmente una consulta por una defensa penal. ¿Cuál sería en los 2 hipotéticos casos? Bueno, si obviamente la persona no está detenida y lo notificaron de una causa, va a tener la notificación del artículo 60, que generalmente cuando lo notifican se queda una copia. Uno como abogado le debe pedir obviamente esa notificación. ¿Por qué? Porque ahí están los datos de la instrucción penal. Partamos de la base que el proceso penal
tiene como 3 etapas. Primero la instrucción penal preparatoria, ustedes van a ver IPP, instrucción penal preparatoria, en donde la Fiscalía, cuando recibe una denuncia, o ya sea por una denuncia o ya sea por flagrancia de delito, cuando recibe una causa, ¿cuál es el trabajo de la Fiscalía? Es investigar si el delito existe y, ¿no es cierto?, juntar las pruebas. ¿Para qué? Para perseguir al presunto autor del hecho, y si no está detenido, detenerlo, y si está detenido, dar con su culpabilidad. Y bueno, en ese proceso, a partir de la intervención de la Fiscalía, desde su génesis, hasta la elevación a juicio, interviene el mismo fiscal, la Fiscalía de Instrucción. Y observando, entre comillas, ese proceso, hay un juez de garantía o una jueza de garantía. El juez de garantía lo que debe observar es velar, ¿no es cierto?, por el debido proceso. Que no haya arbitrariedad manifiesta de la parte acusadora, esto es por ley, ¿no? Porque en la práctica van a descubrir muchas cosas. Debe velar por la garantía constitucional del imputado y debe resolver las cuestiones que le plantea tanto la defensa particular o la defensa oficial, como lo que plantea la parte acusadora, que es el Ministerio Público Fiscal o la Fiscalía. Entonces, en esas 3 posturas vamos a tener la defensa por un lado, la parte acusadora por un lado y el juez de garantía. Una vez que culmina el proceso, que ahora vamos a transitar por ese proceso, se pasa a la etapa de otra etapa. Cuando se eleva el fiscal o la fiscal solicita la elevación a juicio al juez de garantía interviniente, esto dará lugar o no a lo planteado por la Fiscalía y a la oposición de la defensa. Una vez que da curso, uno como defensa puede, obviamente, como decía el doctor, Vení que ya empieza. Apelar o recursar tal decisorio a la Cámara de Apelaciones Departamental. Ahora vamos a entrar en detalle cómo funciona eso. Y después, una vez resuelto esa etapa preparatoria y se resuelva, ya sea con el cliente absuelto, ¿no es cierto?, o sobreseído, o si no, va a pasar a otra instancia. Esa instancia va a ser un juzgado correccional o un tribunal criminal oral. Eso dependerá del tipo de delito que se trate. ¿Y cuál es lo que marca la línea? Es el monto de la pena. Mayor a 6 años de prisión será un tribunal oral criminal, menor a 6 años de prisión, un juzgado de criminal y correccional. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces tengo la instrucción, tengo la defensa, tengo un juez de garantía. Terminada esa etapa de instrucción, se eleva a juicio, pasa a la otra etapa, va por sorteo al tribunal criminal de ese departamento judicial o al juzgado, a la mesa de entrada del juzgado correccional departamental, que va a salir por sorteo, qué juzgado o qué tribunal va a entender en esa causa planteada. Bueno, obviamente, cuando se eleva a esa instancia de juicio, va a intervenir otro fiscal, que es el fiscal de juicio, y ya no el mismo juez de garantía, ya no interviene, sino el juez correccional o el tribunal criminal oral, que van a ser 3 jueces. Ahí van a ver, el abogado puede ser el mismo. Si es que usted todavía sigue en la defensa, a veces te pasa que no llegás, bueno, y a veces te pasa que tomás la defensa en esa instancia, ¿no es cierto? Una vez también acabada esa etapa, si no se llega a una resolución alternativa del conflicto, llámese juicio abreviado, llámese probation, o que se desarrolle el debate oral, va a haber una sentencia, ¿cierto? Una sentencia, veredicto y sentencia. Vamos a explicar la diferencia entre veredicto y sentencia. Una vez que la sentencia está firme, uno como defensa lo puede apelar, obviamente si le causan gravamen, a Cámara de Casación directamente. No hay Cámara de Apelación ahí. La sentencia directamente a Cámara de Casación penal. Bueno, vamos a suponer que se agota toda la instancia, sigue firme. Y ahí se verá si la persona, si no está detenida, obviamente van a pedir su detención, si es que ya está agotada y es culpable, y si la persona está detenida, seguirá detenida
Y bueno, y si está detenida y es absuelto o sobreseído, saldrá en inmediata libertad. Eso es más o menos un resumen panorámico de cómo funciona la instrucción penal o un proceso penal. Y después pasa a otro juzgado. Pareciera, ¿no? Un juego, pero pasa a otro juzgado, que es la juzgado de ejecución penal, en donde también hay un juez de ejecución penal que es diferente a todos los que intervinieron previamente el proceso. Una vez que la sentencia está firme y que ya empieza a cumplir su condena, ya la sentencia firme, obviamente. Se deriva a otro juzgado. Claro, se deriva a otro juzgado. Primero juzgado de garantía en el primer proceso, después tribunal o juzgado correccional, o tribunal criminal y correccional. Una vez acabada ese proceso, esa etapa pasa, ya con sentencia firme y a cumplir la sentencia condenatoria, pasa al juez de ejecución penal del departamento que pertenezca, ¿verdad? Bueno, ese juez también tiene... ¿Cómo? No, siempre que la sentencia está firme. Mientras no esté firme, va a quedar reservado todavía en esa instancia. Bueno, una vez interviene un juez correccional, un juez de ejecución penal, también va a haber un fiscal de ejecución penal y también va a haber una defensa de ejecución penal, que puede ser usted mismo, que vaya pasando por todo el proceso y siga siendo el abogado en ejecución penal para pedirle los beneficios que por ley le corresponde a su asistido o defendido o su pupilo procesal en el momento oportuno respecto de la ley de ejecución penal. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, ahora, volviendo para atrás, ¿cuáles son? Hablamos en una estructura general, ¿no? Lo que debe plantear en una defensa. Dijimos, si la persona está en libertad y está notificada de una causa penal, viene con la instrucción y la forma de aceptar el cargo como defensor es hacerle un escrito con su presentación, como lo explicaba el doctor, quién es usted, domicilio electrónico, domicilio legal constituido, ¿no es cierto? Y un escrito que diga, relatada en tercera persona, como si fuera un patrocinio, ¿no? Diciendo que vengo a autorizar la vista de causa al doctor o a la doctora fulana de tal. Yo lo que hago, antes lo que nosotros hacíamos era pedir la autorización de la vista y después le hacíamos el escrito para que me designe como abogado. Ahora yo lo hago firmar una sola hoja. Total, me autoriza a ver la causa y lo designo como abogado defensor técnico a los fines que actúan en la presente actuación. Entonces, yo ya mato dos pájaros de un tiro. Ya tengo la autorización para ver la causa y la designación como abogado defensor particular. Después se verá si acepto el cargo o no, pero ya el escrito lo tengo. Por una cuestión estamos hablando de que si una persona está detenida en Sierra Chica, ir 2 veces a Sierra Chica para hacer firmar un escrito, se me complica un poco. Entonces ya en el mismo escrito solicito que me autorice a ver la causa y asimismo lo designo como abogado defensor en la presente actuaciones. Después se verá si uno acepta el cargo o no, porque debe aceptar el cargo, le hacen un acta y usted firma y a partir de ahí empiezan a correr los plazos y las notificaciones le llegarán al defensor particular designado. Cuando una persona está detenida, en cualquier lugar que esté detenida, se debe certificar la firma. ¿Qué significa certificar la firma? ¿La llevo a un escribano o no? Agarro, le hago firmar el escrito y se lo hago sellar y firmar a la comisaría, a la penitenciaría, a la alcaldía o donde se encuentre detenido mi futuro cliente. O mi cliente, si quieren llamarlo ya. ¿Se entiende? Entonces, le hago el mismo escrito que me designa como abogado defensor, que me autoriza a ver la causa y le doy el papel que me lo firme y después cuando salgo de ahí lo debo certificar. ¿Para qué? Para cuando vea la fiscalía que realmente yo estuve con mi cliente que está detenido en tal lado y tiene el sello de la comisaría
o de la penitenciaría o de la alcaldía. Es importante que esté certificado, porque hoy el 99% de la fiscalía te rechazan si no estás certificado. O sea que va a tener que volver, y bueno, ya como decía el doctor, es la primera impresión. Usted si arranca mal, termina mal. Entonces usted tiene que, más en penal, tiene que arrancar, no me merezco el otro proceso, además no conozco mucho, porque siempre mi bibliografía de apoyo desde el doctor, siempre cuando tenía alguna duda en lo civil y hasta hoy. Pero uno tiene que arrancar firme, seguro, con actitud. Después el conocimiento le pregunta al colega, pero uno tiene que tener actitud, sobre todo en derecho penal. En civil creo que hay que tener mucho conocimiento. Pero en derecho penal es otra la cuestión. Usted no tiene que notificar tanto, no tiene que argumentar tanto, porque los jueces saben más que uno. Entonces, una vez que tengo designada la defensa, el famoso, lo que dice el doctor, bono y uso. Porque uno va a veces, que uno ve también, dice, bueno, voy a ver la causa, y a veces te intiman a los 72 horas que pague el bono de uso. Entonces, vamos prolijo de entrada. Cobro 15.000 pesos para ver la causa, 20.000, 10.000, pago el bono de uso. Me quedará menos, pero yo quedo prolijito. ¿Acepte o no el cargo? Porque eso habla de usted. Porque el día de mañana usted va a volver a esa fiscalía, a ese juzgado, por otra causa. Y ya van a tener una imagen suya. ¿O no? Pero usted ante la duda debe actuar prolijo. Bueno, tengo la designación firmada, estamos suponiendo que acá el cliente está detenido. Tengo la designación firmada, certificada por él, y el oficial o quien esté a cargo me selle, le pido también que me lo firme. Si estoy en el servicio penitenciario, no sé, de San Martín, le pido que me lo certifiquen y me lo firmen, y me lo sellen. Eso, con el bono y el IUS, voy a hacer la presentación. Hoy, como decía el doctor, hay una cuestión mixta. Entonces, nosotros tenemos en la plataforma virtual también tenemos el sistema SIM, que es del Ministerio Público Fiscal, en donde usted puede, con el número de instrucción, por el token, el mandamiento de notificaciones, mandar la aceptación del cargo. Usted también, una vez que tenga la designación, pone que vengo conforme a la designación que se adjunta por fulano de tal, a aceptar formalmente el cargo, ¿no es cierto?, de abogado defensor de las presentes actuaciones. A los fines de que se lo tenga presente, se sirva a admitirlo. Lo mando a Fiscalía me va a llamar si es presente, porque a veces pasa, te llama, me dice, doctor, tiene que venir presencialmente a aceptar el cargo. ¿Qué hace? Usted va presencialmente a aceptar el cargo. Le autorizan a ver el sistema, porque también en el escrito tienen que poner que me autorice a ver por el sistema sin las presentes actuaciones, copia de las mismas si fuera menester. Es un escritito con la presentación de 3 renglones. En el CIN usted tiene que tener un usuario. Se tiene que registrar como usuario, como hace en la MEM. Y después, en su escrito, usted solicita la autorización al juez o al fiscal, según donde vaya a hacer el escrito de presentación, lo tiene que dar de alta. Claro. El usuario es el quill. El usuario es el quill, después puede poner una clave. Pero eso es personal. Bueno, entonces, a usted le va a llegar un mail. Si solamente va a ver la causa, vamos a suponer que va a ver la causa. Yo, chicos, en mi experiencia, en muchos años, lo que hago es, primeramente veo la causa. Entonces, voy a ver la causa, 15.000, 20.000 pesos. Hago el bono de IUS, hago el escrito, voy a ver la causa. Cuando voy a ver la causa, el tipo está detenido, la persona está detenida, me siento con el familiar que me vino a ver. Si es posible, lo llevo conmigo al lado. Mire, 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 mire. Nos sentamos, nos tomamos un café, hay que hacer esto, 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 los honorarios son tantos.
¿cómo me lo puede pagar? Dice para verte, para subir ahí un momento. Y transparencia. Y después uno verá qué es lo que va a hacer en el proceso. Si yo tengo que hacer una defensa penal por un abuso sexual, tengo que poner un perito de parte. El perito tiene honorario. Un médico como perito de parte, el médico cobra 60, 80, 100 mil pesos de honorario, el perito psicólogo 60, 80 mil pesos, y obviamente eso no tiene que afectar lo mío. Y uno debería cobrar más porque trabaja más. Porque si yo ¿se puede defender sin perito? Sí, pero está en desigualdad de condiciones. Ahora, si yo defiendo con perito, lo tengo que ir a buscar, tengo que hablar con ella, tengo que llevarlo a la pericia, tengo que pedir el informe, releer el informe, que me lo corrija, volver a hablar con ella. O sea, hay más trabajo, entonces uno puede llegar a cobrar más. Eso dependerá de cada uno, cada caso, la circunstancia económica de cada cliente. Ahora, yo por eso, para transmitir profesionalismo, pido la vista de causa. Después, si ya no me da la causa, porque dice, mira, doctor, no le puedo pagar por mucho, por lo menos uno tiene 15, 20 mil pesos, sacándole los individuos que se le quedó por la vista de causa. Y va a estar a disposición. Pero uno trata de ser transparente, no la falsa expectativa, como dice el doctor, que después ven a un abogado malo y ya no quiere ver a otro. O sea, no, quédate tranquilo, porque yo mañana sale, esperalo con el asado. No, falsa promesa. El que hace penal tiene que ser muy cuidadoso, porque no tratamos a veces con personas que sepan entender esas cuestiones. O sea, a veces se torna peligroso cuando uno defiende cierto tipo de personas. Entonces, me presento en la causa, veo la causa. Si yo no me presento como abogado, o sea, simplemente hago el escrito en la fiscalía que me solicite a ver la causa. Solicito que me haga ver la causa por sistema electrónico. Me van a autorizar por 24 horas perentorio, como dice el doctor, perentorio. Hoy a las 2 de la tarde me autoriza, mañana a las 2 de la tarde me lo sacan del sistema, no lo puedo ver más. Entonces usted tiene que estar atento, le llega, se lo manda por mail, fiscalía, UFI, número de tanto, departamental Moreno, autoriza a ver la causa por 24 horas. Una vez que usted ve la causa, usted hoy tiene, como dice el doctor, con la diversidad de lo mixto entre lo virtual y lo presencial, puede llamar al familiar y decir, mire, acá está, ¿ves? Acá, mire, a veces no está todo, chicos, pero en la mayoría de las cosas está todo. Entonces se ve. Claro, por 24 horas. Entonces usted ve la causa y ahí sigue su conversación y le pasará sus honorarios. Y bueno, ahí verá cómo arreglar. Y ahí sí, una vez que usted cobra los honorarios, cobren algo de honorarios y después acepta el cargo, ya con un escrito diciendo que vengo conforme a la ¿cómo se llama la palabra? A la designación suscrita por el imputado en auto, vengo a aceptar formalmente el cargo, se le manda la designación y si puede el DNI del imputado. Y listo, y ahí le van a dar de alta y usted empieza. Ahora, vamos a suponer que la persona no está detenida. Lo primero, aparte de cobrar, aceptar el cargo, lo primero que usted debe hacer tiene que ver qué beneficio le pediría a su cliente, que en la mayoría de las condiciones no le piden nada. Entonces, si no está detenido, exhibición de prisión. Muchos jueces ahora me pasa a mí en la práctica, ante el fiscal que dice que no puede dar o no puede darle acogida favorable a la solicitud de la defensa respecto a la exhibición de prisión porque sería imparcial. Bueno, pero en la mayoría de las condiciones todavía, y te dice, bueno, lo resolveré cuando la fiscalía pida la detención. Y ahí Poncio Pilato se lava la mano. Pero usted la tiene que pedir. En otros casos, usted va a pedir y se lo van a dar. ¿O no? Y si no se lo da, usted ya empieza a apelar. Empieza a hacer una buena defensa. Porque presentar el bono de ius lo hace cualquiera. Pero usted tiene que hacer una buena defensa. No importa si gana el partido. Juegue los 90 minutos como debe jugar. Perdón, el escrito de presentación. ¿Cómo? El escrito de presentación, digamos. Una vez tomado el cargo. Claro, usted no puede hacer ningún escrito si no acepta el cargo. O no se lo tiene por aceptado. Tiene, si usted... Claro, obviamente, si no está detenido.
Si está detenido, pide la excarcelación. Si no está detenido, usted tiene que ver, no tiene que quedar mal. Usted va a la fiscalía, si la causa está en la fiscalía, porque a veces está en el juego de garantía, está para despacho, usted va. Y dice, generalmente, chicos, lo de exhibición de prisión, lo de excarcelación, morigeración, van por incidente de aparte. Usted tiene la causa principal y el otro va con una cuerda aparte. Entonces usted tiene, porque a veces usted ve el expediente y puede ser que los incidentes estén electrónicamente y usted no lo ve ahí o viceversa. Entonces usted tiene que preguntar, ¿le pidieron algún beneficio a mi cliente? Porque acá no veo un incidente de excarcelación o incidente de exhibición de prisión. Y le van a decir sí o no. Y si lo tiene, a ver, bueno, usted ya es abogado y tiene derecho. Y ellos tienen la obligación de dárselo ya ahí. Pero no siendo abogado, no. Bueno, vamos a suponer que no tiene ningún instituto favorable para su defensa. No está detenido, le pide una exhibición de prisión. Me la deniegan, la apelo. Apelación. Google, hoy el mejor amigo del hombre para mí. Usted puede tener modelos de todo tipo de los institutos, pero usted tiene que conocer su causa. Porque a veces nosotros vemos que son muchas jurisprudencia y leyes, y a los jueces no les gusta que le enseñen de derecho. A veces hay que apuntar a los hechos concretos y meterle una o dos jurisprudencias. Ellos saben de jurisprudencia. Bueno, entonces, no está detenido, exhibición de prisión. ¿Me la dan? Bueno, él tendrá que presentar al juzgado, a firmar. Sí, si no está detenido, sí, con la exhibición de prisión. Me la deniegan, apelo con fundamento. Todas las apelaciones hay que hacerlo con fundamento. Que es arbitrariamente manifiesta, bueno, alguna jurisprudencia, apelo a Cámara. Cámara me va a dar la razón o no. A veces entre gauchos no se pisan los ponchos, no me dan la razón, y a veces me ha pasado que, bueno, que me dan la exhibición de prisión a mi cliente. Ahí le tengo que decir a mi cliente que se presente con el patronato deliberado, según cada juez, o en el juzgado correspondiente de garantía, a los fines de que firme el acta del beneficio que se le ha brindado y las reglas para ese beneficio. O sea, no debe ausentarse o debe avisar al juzgado o al patronato, bueno, etc. Y bueno, él se mantendrá. Por lo menos usted, entre comillas, garantiza que el proceso lo pase en libertad. No significa que mañana se mande una macana y no lo puedan meter preso. Pero usted ya tiene un beneficio que es importante. Pasar el proceso en libertad es muy importante, chicos. Bueno, hasta ahí. ¿Está detenido? Le pido la excarcelación. Dependerá si es extraordinaria o ordinaria según el tipo de delito, siempre por el monto de delito. Le pido la excarcelación. Fundamento. En la práctica, el delito grave no te la da. El delito es light, te la da. No te la da, apelo. Apelo al decisorio. Y ojo, que la apelación no tenemos 10 días hábiles como en derecho civil o 5 días hábiles. A mí me deniegan una exhibición de prisión, tengo 24 horas para apelar la decisión. 24 horas. Y hoy con el SIN te notifican ni te das cuenta. No manda más cédula electrónica. A mí me pasó, después de muchos años de experiencia, que me pusieron, le fue notificado la denegatoria de exhibición el día 12 del 5 a las 14:32 horas. Fue presentada o sea, me lo rechazaron por 1 hora y 8 minutos. Aguayajo, son las reglas del juego del derecho penal. Ahora, usted le tiene que avisar a su cliente porque lo notifican. Es decir, mire que te va a llegar una notificación porque, no sé, no anduvo el sistema, yo mandé electrónicamente tarde, pero bueno, no importa, seguimos. O sea, si se toma un plazo de carcelación, está medio complicado, pero exhibición, el tipo está afuera, está afuera. Pero si vos te comes un plazo de carcelación en una denegatoria, y los plazos son sábado y domingo, y generalmente, los distinguidos colegas del Poder Judicial te mandan una notificación los viernes a las 6, 7 de la tarde, para que vos ahí domingo estés
Escribiendo porque el lunes ya está vencido. O si es una denegatoria de un instituto de 24 horas, es perentorio, chao. Bueno, y encima después lo notifican al imputado. Bueno, ahí se entera qué trabajo hizo el abogado. O si lo hizo bien o mal o no. Bueno, entonces, seguimos. Me deniega la excarcelación, apelo. Cámara de Apelaciones me resolverá a favor o en contra. Si mi cliente está detenido, yo lo que hago generalmente, cuando pido la excarcelación, solicito la audiencia de 168.000 el Código Procesal. Ni bien en la etapa de instrucción penal preparatoria, o la persona ya hace 10 meses que está detenido y yo tomo la defensa. El Código dice que cada 8 meses puedo solicitar la audiencia oral. Entonces solicito la morigeración, o la excarcelación extraordinaria, la morigeración, y con esa audiencia de 168 bis. Después, ustedes van a ir bregando dentro de los institutos que van teniendo para ver a cada caso qué le conviene poner o no. Cuando yo tengo que, a veces uno llega a la defensa y ya está todo cocinado. Ya hay perilla médica, psicológica, psiquiátrica, y a veces no, dependerá del tipo de delito, ¿cierto? Entonces, cuando yo llego a la defensa, tengo que ver a dónde estoy parado, y ahí qué beneficio pedir. Si ya le pidieron la excarcelación, se la denegaron, apelaron, se la denegaron, pidieron la morigeración, se la denegaron, bueno, me queda un instituto, ¿cuál? De habeas corpus. Solicitaré el beneficio del instituto de habeas corpus y veré qué resultado tengo. Y después veré cómo me desenvuelvo en la causa según el tipo de delito. A veces la fiscalía es muy centrada en su carril. Entonces uno está para decir, bueno, ¿cómo? Hay 5 testigos que yo tengo que no tenía conocimiento el fiscal o la fiscal, o sí tenía conocimiento y no lo llamó a declarar. Entonces uno como abogado defensor no evacuó cita. Evacuación de cita es un artículo del Código Procesal Penal que nos da la facultad a nosotros que si vemos que el fiscal no evacuó cita, siempre y cuando me conviene a la defensa, ¿no? Porque si va a evacuar cita y lo hundo a mi cliente, no evacuó cita nada. Entonces solicito que evacue cita, solicito que se cite a deponer su declaración testimonial a fulano y fulano y fulano y fulano bajo apercibimiento de ley que el Código Procesal dice que es la confusa de arresto. Entonces, siempre y cuando me convenga a mí. Si la Fiscalía tiene, usted está en proceso, cita un testigo, que no importa si lo puso la Fiscalía o si la víctima lo puso a favor de ellos. Usted tiene que solicitar que esté presente en esa testimonial y tiene derecho, y debería estarlo. No lo hace. Y para ir garantizando la defensa, porque usted, bueno, la Fiscalía cita a 2 testigos y usted lo puede ver por el CIN después. Pero si usted está, a veces el fiscal le dice, ¿quiere hacer una pregunta, doctor? Y por ahí esa pregunta es relevante o conducente a los fines de dirimir la contienda. Siempre estamos hablando en favor de la defensa. Hay que tener mucho cuidado con lo que se pregunta. Porque el derecho penal, a mí me dijo un cliente una vez, pedí la cámara y estaba él robando. Entonces ahora no la pido más. En una causa de abuso me dijo, no, la mujer era abogada, de familia, me dice, no, pedí la GESE. No, yo no la pido. De hecho, después, o sea, la pidió y en la GESE al horno. O sea, ojo con lo que hay que pedir. Entonces, porque ustedes mismos no pueden estar condenando a su propio cliente. Bueno, entonces, usted va a tener la persona detenida en tal lugar. Usted puede ir al lugar y hablar con él, a que le firme la designación, o a veces uno utiliza también los medios tecnológicos. Porque ahora la mayoría le dejan tener, no WhatsApp, pero bueno, a veces pasa que filtran un teléfono WhatsApp, entonces que te mande la designación por WhatsApp, vos te lo mandás por mail, la imprimís. No, bueno, hay formas que uno le tiene, pero en principio lo que a usted le compete, y por eso debe cobrar, ¿no es cierto? No es lo mismo que usted tenga el estudio acá, va a la fiscalía, ¿cuánto estamos acá? De Moreno, 4 cuadras. No es lo mismo que usted camine de acá hasta la fiscalía que vaya a Mercedes. Entonces usted va a cobrar acorde y usted tiene que entender que por ahí usted va a Mercedes
a la Fiscalía 3 a ver una causa y no está ahí. Puede pasar que Mercedes, que el juez de garantía esté acá mismo, pero acá, por ejemplo, depende del departamento que sea Mercedes. A veces usted viene a ver la causa acá y la causa está en el garantiado de Mercedes, así que se va a tener que ir hasta allá. Y le dice, doctor, está en despacho. Y se va a tener que volver. O sea, son gastos que usted debe prever cuando usted pasa, o empezar a utilizar la astucia, ¿no? Es decir, bueno, fíjese, doctora, yo vengo de allá, usted me haría el favor, y bueno, ahora si va de soberbio, es otra cosa. Entonces, uno tiene que ir adaptándose, adecuándose, buscando, yo digo, es como el agua, ser transparente con el cliente y ir amoldándote a cualquier recipiente en donde te va a introducir. Entonces, ahí es donde uno va cintureando el derecho penal. Entonces, ser mansa como la paloma y astuta como la víbora. Porque usted puede saber más de leyes por ahí que algún fiscal, que algún juez, pero es difícil. Porque ellos tienen un juicio todos los días, durante 20, 30 años de su vida, y bueno, es complicado saber más. Pero lo que usted debe observar, ¿en qué falla la instrucción? Y ahí es donde se mete. ¿En qué falla la instrucción? ¿Qué error está cometiendo? La testimonial, ¿qué dice? ¿Es contradictorio o no es contradictorio? Dice acá, no coincide la fecha. Bueno, son dos articulitos. Entonces, uno tiene que ver desde ese punto de vista. Bueno, pasada la instrucción. En la instrucción uno va presentando testigos, va observando cómo se va. Y a veces le conviene estar quieto, como el arquero, ¿no? Está esperando donde le patea. Porque generalmente las defensas penales son más pasivas que activas. Pero a veces la mejor defensa es un ataque. Si usted puede atacar con una buena defensa, ataque. Y si no, espero, como el arquero, a ver dónde me patean, a dónde me tiro. Y ver la desfalencia que puedan cometer en la instrucción, ya sea la Fiscalía o el juez de garantía con las resoluciones. Las resoluciones de la Fiscalía o del juez de garantía tienen que leerlo. Yo ya, ahí tengo una elevación a juicio por abuso de Zárate, ya la leí 14 veces, la requisitoria de elevación a juicio de la fiscal. Y cada vez que lo leo le encuentro algo que yo acotar con la causa en la mano, ¿no? Marcando para argumentar bien. Cuando se le lleva la elevación a juicio y lo notifican, tiene 10 días de plazo para la oposición. Y ahí el juez resolverá a quién le da la razón. Si a mí, y absuelve a mi cliente, o a la Fiscalía, y le da la razón que se eleve a juicio. Y ahí yo apelaré, ¿no? con los gravámenes o argumentos que pueda advertir para que la Cámara de Apelación en lo penal departamental me dé nuevamente la razón a mí. Bueno, después nos veremos en el debate oral. Cuando uno pasa por toda la instrucción y se le acaba todos los institutos, lo que le queda, lo que le decíamos, lo que le queda más latente siempre es el 168 bis, que cada 8 meses usted lo puede solicitar una audiencia oral. Dentro de ese rango, si su cliente está detenido, le van a pedir cosas. Porque va a llamar el familiar que dice que al chico lo quisieron apuñalar, que al chico le agujeraron la pierna, que lo agarraron una pelea. En la cárcel. Uno se pelea en la calle, en la escuela. O sea, en la cárcel lo normal es que se peleen. Pero usted tiene que atender, porque el cliente no sabe de derecho. Entonces usted atende, bueno, déjeme que hago, usted, es más, últimamente a mí me ha llamado para pedirle un colchón a mi cliente que está acá en la penitenciaría. Entonces, ¿qué hago? Solicito al Tribunal Criminal, eso tengo el debate oral el 12 de diciembre, creo. Ya está todo, estamos esperando el debate. Entonces, yo solicité que le dieran un colchón y a las 24 horas liberaron oficio del servicio penitenciario del Tribunal Criminal, que le dieran inmediatamente el colchón, porque bueno, uno aduce que viola las garantías constitucionales, los derechos humanos, que son infrahumanas, que la pena es la privación y no, bueno, el trato degradante, y bueno, me lo dieron. También hay que hacer un beneficio de seguridad adentro, porque son causas que gente para un beneficio. Sí, una atención médica, usted tiene que ir pidiendo.
Pero no crean que lo atienden en todo lado igual. O sea, yo he ido a la penitenciaría de Campana y los tipos están con una pata en el hombro, caminando arrastrados, con silla de ruedas, con un tumor así, y los tipos están presos y no le dan pelota. Entonces, ahí es donde usted tiene que trabajar. Ahí es donde usted tiene que ir. Por eso, la buena defensa lleva mucho trabajo. Sí, lo puede solicitar. Y usted ya va ahí conociendo a los jueces. El juez de ejecución penal, el doctor Pérez de Campana, no larga ni al hijo. Ejecución penal, ni al hijo larga. Que haya unificado, ¿no es cierto? Una acusación, o sea, siempre antes que siga avanzando, pero sé que una definición o en una causa, el mismo fiscal, el dictamen decía que consideraron que estaba sexual de 20 años. Bueno, para la huella. Las causas de abuso no prescriben. Bueno, pues el dictamen fiscal. Ronda presencial esta. Ocurrió con los menores. Pero eso ¿cuándo fue? Usted me habla de años atrás. Ah. Entonces no. La gente llega a causa de que saben de qué se trataba y demás. Ya que está, y es bueno el instituto que está tocando, el tema de la prescripción. O sea, hay delitos que son imprescriptibles, como los que estamos enumerando de abuso y otros, pero el tema de la prescripción también es importante, porque el Código Penal enumera taxativamente las penas, ¿no? Homicidio simple de 8 a 25, el agravado de cadena perpetua, pero todos tienen una prescripción. La estafa es de 6 meses a 6 años, entonces, si una persona está procesada por una estafa y usted como abogado tiene que ver la prescripción también de la acción penal, o la prescripción del delito, porque es por el tiempo máxima de la pena. Si al tipo no lo procesaron, a la persona no lo procesaron durante el tiempo que la ley prevé, usted puede pedir la prescripción y se lo dan. O sea, lo que a veces uno, cuando no son delitos muy graves, trata mucho de, o sea, al fiscal hay que tenerlo de amigo. Cambia el paradigma de hay que hacerse amigo del juez, hay que hacerse amigo del fiscal. Porque el fiscal es el que va a acusar a tu cliente, el fiscal es que va a tratar con vos una salida alternativa, el fiscal es que te... En la práctica, la mayoría de los jueces de garantía aparecen en el secretario del fiscal. El fiscal le pide, se lo da. El fiscal le pide, se lo da. El fiscal le pide, se lo da. La defensa pide, te la deniega. La defensa pide, te la deniega. O sea, en la práctica pareciera que el juez de garantía es el secretario del fiscal. Bueno, y uno se lo tiene que hacer notar. Con escritos, con fundamentos. Como decía el doctor, hacerles saber cuál es su función. No con agresión, sino, como decía el doctor, con respeto. Entonces, lo que tiene de favor en derecho penal es que ustedes no van a renegar con la notificación. Lo notifican y bueno, ahí empiezan a correr los plazos. No hay reniego con eso. Entonces, una vez que se inicia el proceso, usted puede pasar que lo reemplacen como abogado y a uno le cae mal y le duele, pero es parte del juego. Y a veces pasa, como yo en mi primer juicio oral, ¿no? Porque fue correccional, pero en mi primer juicio oral, tribunal criminal oral, creo que fue uno, de San Isidro, yo agarré la causa elevado a juicio. Habían pasado 2 abogados. Y bueno, por suerte, en mi primer juicio oral, en el tribunal criminal oral y lo gané. Entonces, a veces uno lo agarra desde el comienzo y no llega hasta el final. O al revés. O al revés, a veces, claro, los otros colegas no llegan hasta el final, y a veces estuvieron siempre con el defensor oficial y ve que no hay resultado favorable y bueno, van a un particular. Pero ojo chicos, con los plazos, ojo porque uno va recorriendo distintas jurisdicciones y ve, fulano de tal no puede ejercer la defensa penal por 10 años, fulano de tal, ojo con la matrícula. ¿No vale? Ir preguntando, nosotros, bueno, tanto el doctor como uno, como o sea, el colegio va a estar a disposición para ayudarlo siempre
con el tema de los plazos, las notificaciones en los distintos institutos, porque el derecho penal vuela, el plazo vuela. En este momento yo ahora de acá me voy y empiezo a mirar todas las causas porque me metieron una y dentro de 2 días me ves, chao. Entonces después hay que rendir cuenta al cliente, porque ahora lo notifica. Entonces uno tiene que ir, ¿cómo estamos en el tiempo? Uno tiene que ir vagando en la laguna del derecho dentro de ese ámbito y ver que yo lo que recomiendo es siempre hablar con el fiscal, siempre ser amigo del fiscal. Discúlpeme, ¿puedo hablar con usted? ¿Qué dice usted? Yo voy y le digo, ¿usted que sabe más que yo? No, pero a mí, usted que sabe más que yo, que tiene más, y que la verdad, que tiene más experiencia, ¿qué dice usted? ¿Qué resolución alternativa le podemos dar a este conflicto? ¿Qué me recomienda usted? Y el fiscal, ¿qué te va a decir? Mire, doctor, vaya, yo le ofrezco un abreviado de 2 años, sacamos esto de encima, y usted va, ¿y cómo quiere que haga el escrito? ¿Se lo hago yo? ¿Cuál es el criterio suyo? ¿Lo hace usted el escrito? Hágalo usted, yo vengo y se lo firmo. Usted tiene que ir en eso para tratar, porque usted lo que tiene que obtener es el resultado que usted busca. Una vez vino una persona bueno, siempre te pregunto, ¿usted cuántos juicios gana? Que yo gane 60 juicios o no haya ganado nunca nada, no significa que no gane la causa de él. Entonces yo le dije, mire, no se trata de ganar un juicio, sino obtener el resultado que uno quiere. Y de hecho fueron procesados 3 familiares, creo que fue por falso testimonio. Ya cuando me vinieron a ver, estaba elevado a juicio, uno tiene que proponer el abreviado 30 días antes de la fecha de juicio, y a mí me decían los plazos, y uno estaba en Corrientes. ¿Dónde están los chicos? En Corrientes. Viviendo en Corrientes, así que tuve que mandar, fui a hablar con la fiscalía, 12 veces fui a hablar con el fiscal. 12 veces. 11 veces no me atendió. No, ¿qué quiere? No, me miraba allá, no. A las 12 me atendió y le dije exactamente lo que le dije, doctor. Nosotros queremos resolver este conflicto. Había uno de mis clientes detenido en La Plata por robo calificado, el padre que no quería caer preso porque ya había estado y tenía miedo, y la hermana que nunca había estado, no tenía antecedentes penales. Bueno, ese salía con una en suspenso. Los otros eran efectivos, cumplimiento efectivo. El fiscal en la requisitoria pidió 5 años y medio de prisión, yo lo fui a ver 12 veces. A la 12ª me dijo, doctor, ¿qué es lo que quiere? Mire, quería hablar con usted. Sí, imaginé por todas las veces que vino. ¿Qué es lo que quiere? Me dice, una resolución alternativa a esto porque me vencen los plazos. Yo había tomado la defensa de 2 y no de 1. Y le digo, ¿usted que sabe más y tiene más experiencia? ¿Qué me recomienda hacer? Obviamente, si la recomendación, yo le recomiendo que me filtre los 5 años y medio, no, vamos a juicio. Entonces, me dice 3 años de prisión para todos, salvo el que está detenido, que va a ser de cumplimiento efectivo, y el otro hombre que va a ser de cumplimiento efectivo. Me dio el celular, le mandé un WhatsApp, disculpe, estuve hablando con mi cliente, mentira. Con 1 año cerramos, pero usted tiene que tomar la defensa del otro, porque yo ir a juicio por los 2, por los 3 o por 1, la idea es, doctor, que usted, bueno, fui a hablar con él en La Plata, me firmó bueno, fue todo en cosa, pero la cuestión le dije, doctor, 1 año solucionamos el tema. Bueno, y se lo resolví por 1 año de prisión en suspenso, o sea, una causa de elevado juicio. Y bueno, y tuve la suerte, bueno, después me lo rebotaron del tribunal, porque después lo tiene que consentir el tribunal, porque no cumplía con los requisitos, porque el instituto dice, del abreviado, que no tiene que pasar más de 10 años entre una condena que había cumplido y el nuevo delito. Así que bueno, tuve que ir a hablar otra vez con él, dice, bueno, la cuestión que quedaba, la chica, sí, quedaba fuera por el tema de prisión en suspenso, el otro quedaba con 1 año, y bueno, supuestamente mi cliente que había detenido. Fui a hablar nuevamente al tribunal fui creo que 9 veces, ya no me querían ni ver. Por eso hay que cobrar bien, porque si uno trabaja bien, tiene que viajar mucho. Entonces le dije, pero acá dice que mi cliente quería que me resalten esto nada más.
que es idóneo. Y habían dicho que es, ¿cómo ponen ustedes en el escrito? Instruido. Instruido, y él no sabe leer ni escribir. Entonces, lo resalté esto como eso. Bueno, la cuestión que llega a la sentencia del veredicto, absuelto los tres. Y bueno, yo que estaba leyendo ahí, cuando vi que lo sobreseyeron, saltaba solo. Pero bueno, o sea, era 5 años y medio de prisión. Discutir, porque pedí la nulidad de lo que había pasado en ese juicio, no me lo dieron. Y bueno, porque después está dando la nulidad a una sentencia que dice otro tribunal que son colegas. O sea, pero bueno, uno lo tenía que hacer. Bueno, salió así. Lo que le quiero decir, yo que sé de derecho. Entonces uno le buscó la forma para ir, y esa misma señora fue la que me preguntó cuántos juicios ganó usted. Y bueno, entonces uno no sabe cómo se va a desencadenar, pero el tema es ser sincero y tratar de hacer una buena defensa. Se gana o se pierda, pero que ustedes tengan la conciencia tranquila de que ustedes hicieron una buena defensa y que no lo van a señalar con el dedo, porque dice, me chamulló, me sacó la plata, y bueno, y también es digno para ustedes, portarse bien todas las noches con la tranquilidad que uno ha trabajado bien, ha jugado el partido bien, transpiró la camiseta y le tocó perder. A todos perdimos alguna vez en todo, pero la idea es perder con una buena defensa. Incluso a mí me ha pasado que de la propia fiscalía me recomendaron como abogado defensor. Entonces, eso es como un halago aparte, porque la propia fiscalía dice, mira, este tipo, escuchame, será bruto, será tonto, pero va. Y bueno, y ejerce una buena defensa. Bueno, eso es, no sé si tienen alguna pregunta, más o menos. Y después lo de ejecución penal. Ojo, cuando usted tiene la sentencia, ojo con las notificaciones, porque en los juicios orales a veces te dan la sentencia en el mismo juicio, o a veces te dicen tal fecha tenemos la sentencia del veredicto. Cuando usted va ahí y le dicta la sentencia del veredicto, y a veces le pone el micrófono y te dice, me notifico, le empieza a correr el plazo. Y uno está esperando que le llegue la cédula, no llega más cédula. Pasados 7 días, dice el código, la superentorio, el código dice 7 días, usted tiene que hacer la reserva para apelar en Cámara de Casación Penal. Y ojo, casación penal, usted, si vaya a La Plata, tiene que ir muy bien preparado. Porque te mandan la introducción al derecho. Les puedo asegurar. Entonces, puede pedir que se omita la parte oral y que se pidan por escrito. Pero usted reserva la apelación, tiene 7 días de plazo a partir de la notificación. Reserva la apelación y después tiene 10 días de plazo para presentar la apelación en la Cámara de Casación Penal. Y dependerá cómo después resuelve, y bueno, esperará que resuelva. Y eso sería, bueno, ya ahí, yo la verdad nunca llegué a la corte, y no creo que llegue porque eso es mucho dinero, es mucho trabajo, y bueno, hasta hoy, 12 años, 10 años que hago derecho penal, no he llegado nunca a la corte. Y creo que tampoco voy a llegar por una cuestión de cuestiones económicas, ¿no? Y a veces uno tiene que dejarle el campo armado, por más que lo saquen, uno renuncia como abogado, a la defensa que viene atrás, ¿no? Ya sea oficial o ya sea futuro colega, ¿no? Cuando justo está en interposición los plazos que están corriendo. Si usted renuncia a la defensa, tiene que renunciar, qué sé yo, tampoco lo puede renunciar así porque sí, por incompatibilidad en la defensa técnica, se solicita a vuestra señoría, al excelentísimo tribunal, se lo tenga por presentado la renuncia por los argumentos vertidos, se lo tenga por admitido y se peticiona, se suspenden los plazos procesales pertinentes a los fines de garantizar la debida defensa. Eso tiene que poner usted en escrito cuando, ¿por qué? Porque primero lo resguarda a su pupilo y segundo se lo resguarda a usted mismo. Porque no puede abandonar la defensa así nomás. O sea, puede, pero después puede llegar a tener alguna
algún perjuicio respecto de su profesión. ¿Preguntas? Ejecución penal, también lo mismo, pasada la mitad, hay una ley de ejecución penal, que por ahí el doctor lo tiene más presente. ¿Qué número es, doctor? Sí, no. Bueno, 24.260, creo 24.460, la ley de ejecución penal, que en sus diferentes artículos dice los beneficios que le pueden otorgar a su pupilo que ya está condenado. Puede pasar que usted, a mí me pasa, de hecho ayer me fueron a ver con una persona que ya está con sentencia hace 6 años y no tiene ningún beneficio. Entonces uno se mete, va a ¿en qué juzgado está? Ejecución número 2 penal de San Isidro. Voy, me presento ahí, veo la causa y veo qué es lo que puedo hacer. Veo el informe técnico criminológico, a ver qué tiene a favor y en contra de mi cliente, voy a hablar con él, que vos estás trabajando, si tenés acreditaciones, sí, bueno, acá no figura, hay que acreditarlo, o sea, hay un trabajo. Y empezar a pedirle beneficio, porque a la mitad de la sentencia debería o podría empezar a tener beneficio de salida transitoria. No me lo dan, apelo, fundamento, después voy con el de... según el tiempo que vaya transcurriendo, otro beneficio, libertad asistida, con monitoreo GPS, busco un teléfono de fijo móvil, o sea, empiezo a pedirle beneficio a mi cliente hasta que obtenga lo que pueda obtener o no. Pero hay que hacer un buen trabajo en todo, tanto en la instrucción como en la etapa intermedia, diría yo, y en la final que sería la ejecución penal. Uno puede... A mí me ha pasado que he tomado una defensa y terminé hasta ejecución penal, y les puede pasar que uno toma elevado juicio o uno toma también en ejecución penal solamente, ¿no? Como nos ha pasado con el doctor también. Bueno, uno no sabe por dónde va a venir la defensa, pero la idea es siempre ser prolijo, ver la causa. Cuando una persona, chicos, que es detenido, el artículo 308 del Código Procesal Penal dice que va a tener la indagatoria 24 horas después, a menos una cuestión extraordinaria, puede pedir la prórroga tras los días. Pero si usted va a tomar la defensa, sepa eso. ¿Cuánto hace que está detenido su hijo? Ayer, ojo. Bueno, se puede presentar la indagatoria. No, a veces el viernes, el sábado, y a veces el sábado y el domingo. Usted tiene que estar ahí. Si toma la causa el viernes, la indagatoria del sábado, usted tiene que estar en la indagatoria. Si no, te sacan de la causa y te denuncian al colegio. Me lo han dicho, a mí me han pasado cosas, como decía el doctor. A uno le va pasando cosas. Es triste aprender en los tribunales, pero la idea es que nosotros estamos acá, que no le pase a ustedes. Yo en mi primer caso penal, un homicidio, fui a pedir la excarcelación en la comisaría. O sea, una burrada. Pero bueno, entonces ustedes la excarcelación la tienen que pedir en el juzgado de garantía, que corresponda. Porque cuando usted ve la causa, dice, juzgado de garantía interviniente, doctor fundamental, y ahí tienen que pedir. Bueno, ahora lo pide electrónicamente, y si no, va personalmente y lo pide. No lo va a pedir a la fiscalía, a la excarcelación. Entonces, esa burrada que uno cometió, no quiere que justamente por eso estamos acá, para que ustedes no la cometan y que estamos a disposición. Obviamente que es mucha información para tan poco tiempo, pero bueno, la práctica lo va a ir llevando. Pero tengan cuidado en algunas cuestiones. Cuando usted acepta el cargo, ¿cuánto hace que el tipo está detenido? Y si el tipo está detenido, usted acepta el cargo, tiene que ir a la indagatoria. Porque si el tipo... y bueno, también tiene que ver cuando ve la causa, si la persona tiene... Generalmente el pedido de detención generalmente es secreto, como el allanamiento. Entonces, a mí me ha pasado que me han llamado colegas que han ido a la fiscalía con su cliente y le pusieron la esposa y se lo metieron para adentro. Tenían la orden de detención, entonces usted no puede hacer esa burrada. ¿Se entiende por qué? Porque usted tiene que ir a ver la causa primero. Bueno, a mí me pasó una causa que, bueno, subieron al SIM la orden de detención. Yo agarré, lo llamé a mi cliente, está profe. Yo le avisé. Otro le aviso y dice, no, pero yo te contraté para que me saque libertad y no para que me esté diciendo que me vaya del país. Yo te aviso. Después te cae la orden de detención, porque en un abuso sexual, la Cámara GESE está en contra de tu cliente,
la pericia psiquiátrica va en contra de tu cliente, la pericia psicológica va en contra de tu cliente, lo más probable es que tengas la orden de detención. Entonces vos le tenés que advertir. O no, eso depende de cada uno. Bueno, no sé si... ¿Alguna pregunta? ¿Por qué es el artículo 168 bis? 168 bis es el artículo que la morigeración de la prisión preventiva, en donde pasado 8 meses de detención del cliente, uno lo puede seguir solicitando la morigeración de la prisión. Lo puede ser, la morigeración se puede pedir conforme al código, caución juratoria, caución real o monitoreo GPS, monitoreo electrónico. Generalmente, obviamente, si en todas las instancias previas que uno pidió la excarcelación y se la denegaron, lo más seguro, yo me tengo que asegurar la partida, entre comillas, ya le busco, mira, un domicilio lejos de los hechos, un teléfono de línea, ¿no es cierto? Y una persona que se va a hacer cargo, porque si él va a tener la prisión domiciliaria, si es que se lo dan, alguna persona se tiene que hacer cargo para que le den los alimentos. Bueno, entonces en el 168 bis uno solicita la morigeración, en el escrito pone morigeración de la pena, artículo, perdón, de la medida de coerción, artículo 168 bis, solicito audiencia del artículo en cuestión. Entonces, me van a dar una audiencia que es oral, y bueno, ahí puedo manifestar lo que he manifestado previamente, pero bueno, ya pasó 8 meses, 24 meses, y bueno, yo lo que a veces argumento, ya la fiscalía, ya está elevado a juicio, ya la fiscalía produjo todas las pruebas que tenía que producir, no va a entorpecer la investigación, ya la investigación está acabada. Después, no se va a dar a la fuga, porque tiene un dispositivo electrónico solicitado. Entonces, si se da la fuga, es por impericia del servicio penitenciario. Entonces voy cerrando lo que me puedan, digamos, poner como fundamento para que no me la den. Después, no puede influir en los testigos, en las personas o en el denunciante, porque estoy poniendo un domicilio, no en Moreno, donde vive el cliente, sino que lo pongo en Luján, de un amigo. Entonces, digamos, le busco, obviamente, viendo todo el proceso anterior, que no me dio resultado, busco, digamos, dejarle sin efecto los futuros argumentos que pueda darme el juez, porque uno más o menos ya lo sabe, conforme a la expectativa de pena y el inminente peligro de fuga, por lo que la pena que le equivaldría al encartado. Entonces, ya está uno de memoria lo sabe. Entonces, ¿cómo se va a dar a la fuga? Si tiene un dispositivo electrónico que te lo esté solicitando. ¿Cómo va a entorpecer la investigación si ya la investigación está acabada? Y no va a influir en la víctima, pues a veces pasa mucho en la violencia de género y en en el abuso, ¿cómo va a interferir si ya viven en el mismo domicilio y aparte ya los peritos ya se pidieron? Y a veces yo lo solicito previamente también a eso. Cuando uno solicita el domicilio, la prisión con dispositivo electrónico, porque ¿cómo mi cliente va a influir en la investigación si lo que tienen que dar cuenta si hubo un abuso o no son los peritos? El cliente no va a llamar a un perito para decirle, oficial, para decirle lo que tiene que decir respecto a una pericia. Uno también argumenta eso y trata siempre de ir derribando los futuros argumentos que pueda manifestar tanto la fiscalía, porque a veces la fiscalía se opone, por eso usted tiene que ser amigo de la fiscal o del fiscal. Yo voy y le digo, doctor, ¿qué le parece a usted si mi cliente está detenido en la morigeración? Yo le pongo un domicilio acá a 50 kilómetros en el campo. Bueno, doctor, si te va con soberbia, yo sé más que vos, ni te van a atender. Cuando el defensor se pelea con el fiscal, el perjudicado, ¿quién es? El cliente. Es como los padres separados. Cuando se pelean, el perjudicado es el hijo. Entonces, uno, si tiene conciencia de lo que es eso, debe hacerse amigo del fiscal. Y aparte, hoy lo ves por una causa, mañana lo va a ver por otra. Ahora cuando termina todo el proceso, ¿cuándo lo regula
como abogado interviniente? Generalmente, los honorarios, por eso, el te regula un honorario. Y en los juicios, cuando termina la etapa, veredicto, sentencia, dice, regúlese los honorarios, pero en todos los demás procesos no te van a regular. Es raro. Lo tiene que cobrar usted. Todavía en el derecho penal tenemos cierta libertad dentro de ese ámbito, todavía no hablen fuerte, por ahí nos están exigiendo que pague los aportes como en el derecho, en el fuero civil. Pero bueno, dentro de ese ámbito uno tiene libertad. Eso, pero bueno, cobren bien, cobren. El trabajo pues se aprende. Primero tiene que cobrar, porque si usted cobra barato, si usted va a comprar un par de zapatos barato, usted duda. Entonces el abogado barato, ¿no? Tampoco, bueno, como burlando, para ver la causa, 700.000 pesos, ¿no? Pero, qué sé yo, para ir a una causa, cobrar 10.000 pesos, 5.000 pesos, es poco. Pero, o sea, siempre y cuando yo tengo el estudio acá, camino allá, no pago BONEIU porque ya me conocen. Ah, doctor, ¿puedo ver una causa? Tome, doctor. A veces a uno le pasa porque te queda la 10, bueno, son 10. Pero cobrar 2 lucas, 5.000 pesos para ver una causa, hablan del valor propio de ustedes como abogados. Entonces, es preferible no hacerlo. Y aparte, si una persona no te paga 15.000 pesos, 10.000, 20 para ver la causa, imagínate el resto. Y bueno, y cobren consulta. Consulta sí, consulta eso es una ley. Así que bueno, ¿usted tenía pregunta? Un aplauso para el doctor. Me siento raro sentado. Habla con el fiscal. Buenas tardes a todos, gracias por participar. Sí, sí, sí.